de carga, de tal manera que la única forma de poder compatibilizar es que no ingresa carga alguna en el interior de un conductor y de esa manera no hay corriente y finalmente la carga solo se queda en la superficie exterior, en la piel misma del conductor. ¿Ya? Inmediatamente, como no hay carga, no ingresa carga en el interior, el campo, por tanto, es nulo en todo el espacio interior, sea este hueco o macizo. Mejor si es hueco. ¿Por qué? Porque ahí adentro, como no hay campo, pues es el mejor lugar para proteger, por ejemplo, para guardar, para no estar siendo afectados por el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, si hay campo, solamente se presenta en el espacio exterior. ¿Ya? Segundo, la carga que se ha depositado solamente en la parte exterior del conductor se distribuye en mayor proporción en las regiones de mayor curvatura. En las regiones planas, poca carga. En las regiones cóncavas, menos carga o ninguna carga. Lo importante es que la mayor cantidad de carga se va a los lugares donde hay gran curvatura, poco radio de curvatura. Recuerden en matemáticas que la curvatura es el inverso de radio de curvatura. ¿Sí? En la carretera eso es claro. Una curva muy cerrada es de gran curvatura, pero corresponde a una circunferencia de menor radio. Entonces, el radio de curvatura es menor para regiones de gran curvatura. ¿Sí? Este es el efecto cuya causa es esta forma de distribución de la carga. Este efecto se llama efecto corona porque las puntas por donde está, en las regiones donde está cargada el conductor, aparecen como velas encendidas, como coronas, si les parece, cuando hace viento, sobre todo en un poste, por ejemplo, donde puede haber fuga de carga en el tendido eléctrico, vamos a ver como que se está incendiando esa parte, como que está ardiendo una vela, ¿ya? En la forma de una corona, por eso se llama efecto corona, o también simplemente se llama efecto de puntas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la carga tiende a ir a depositarse en mayor cantidad en las puntas del material conductor. Un tercer aspecto es que el campo eléctrico en la superficie es perpendicular a la superficie y cuyo tamaño, cuya magnitud, aplicando la ley de Gauss, se demuestra de que es sigma sobre epsilon cero, donde sigma es la densidad de carga superficial de ese lugar. Por ejemplo, este tiene gran curvatura, tiene una densidad de carga superficial mayor que esta zona, que es de menor curvatura. Entonces, esta sigma para nosotros es la densidad de carga de ese punto, o de esa zona, perdón, ¿ya? Entonces, la densidad de carga va cambiando de un punto a otro, de una zona a otra. Estos son los tres elementos más importantes que tienen el efecto de cargar un conductor. Para nada en el interior y todo es para afuera. Como resumimos en este diagrama, se ha cargado, la carga está aquí en la superficie exterior, solamente por graficar se lo ha hecho un poquitito denso, ¿no? Está en la superficie, no penetra la carga al interior, el campo es nulo entonces en todo ese espacio y las líneas de campo y el campo mismo únicamente en el espacio exterior. Acá en esa zona hay más carga, por tanto más líneas de campo, más intenso es el campo. En zonas como esta cóncavas, bueno, aquí pareciera que se ha distribuido uniformemente, ¿no? Pero no es así. Hay menos carga, menos líneas de campo también. ¿Ya? ¿Qué les parece el comportamiento de un conductor?
Jóvenes. Hola. Hola. Se escucha, ingeniero. Ya. Pero ¿qué les parece el comportamiento singular que tiene un conductor? ¿Tiene ventajas? Sí, ¿cierto? Aquí adentro uno puede estar protegido. ¿Tiene desventajas? Sí, si usted quiere introducir carga no lo va a poder. Tiene, dígame. Exactamente eso es lo que en las siguientes, antes de pasar a un problema, voy a mostrar más bien esta, ya está. En esta lámina lo que mostramos son algunas aplicaciones, por ejemplo, el efecto de puntas que tiene un conductor, se aprovecha para construir pararrayos, justamente deben terminar en puntas estos. Se instalan, como en este caso, en la parte más elevada de una torre, de una iglesia o de una torre de luz o de antena de radio, televisión, etcétera, en las partes más elevadas. ¿Para qué? Para proteger toda esa zona, por supuesto. Cuando hay descarga de un rayo, pues entonces esta es una especie de tarjeta de invitación, se dirige allá. Por supuesto que hay toda una tecnología para instalarlo, para que se vaya a tierra a descansar en paz, digamos, ¿no? El rayo, y no haga daño, ¿ya? Esto no sería posible si es que no fuera conductor de estos materiales, los pararrayos, y no terminaran en punta, tienen que terminar en punta. Entonces, eso se ha aprovechado para construir los pararrayos. Evidentemente, en algunas ocasiones, como por ejemplo aquí en Santa Cruz, bueno, en la marcha de originarios de Santa Cruz, de Orubichacro, de por ahí, iniciaron una marcha en la gestión del presidente Paz Zamora. Pasaron por nuestra ciudad, recibieron todo el apoyo y así fueron llegando em, a Ayapacaní, El Chapar, a Cochabamba, luego Oruro, y por el altiplano siguieron marchando. Pasaron meses prácticamente. Pero en el altiplano se presentó una tormenta eléctrica atmosférica y como aquí uno se guarece nomás con paraguas y algunos tienen pedestal metálico, entonces sacaron sus paraguas y para cubrirse, ¿no? De la lluvia. Lamentablemente esa paraguas de soporte metálico pues se constituyó en un pararrayos, ¿no? En esta zona plana y fueron víctimas del rayo que no permitió la llegada a la paz o prácticamente dejó em, varios fallecidos de los marxistas simplemente por hacer uso, por no haber cursado física 300 200 digamos, ¿no? De no conocer el efecto de puntas o el efecto corona. ¿Ya? Así que es muy peligroso el metal en sí mismo en épocas de tormenta si termina en punta si uno está apoyado o cerca de sus lugares. Un árbol en una zona llana pues es el peor lugar para cobijarse, ¿no? De la lluvia porque el rayo puede caer y precisamente es por efecto de punta, aunque no sea metal, pero el árbol termina en su copa en una punta, así que seguro que va a caer allí si hay rayo, ¿ya? Otra de las aplicaciones, como usted me decía, es la jaula de Faraday. Una jaula metálica, en cuyo interior usted puede trabajar, como en este caso, frente a generadores electrostáticos de Van de Graaff gigantes, ¿no? Donde se descargan millones y millones de voltios de diferente potencial. Pero como este caballero pues se lo saluda y no le pasa absolutamente nada. Está protegido por la malla metálica. ¿Ya? En algunos lugares de mucha tormenta he visto casas. Aquí al llegar a Samaipata, por ejemplo, no es que hay casas de campo en alrededor de la carretera. Están cubiertos con malla de gallinero, es decir, metálica de gallinero. Unas dos capas
probablemente esa protección precaria es suficiente para, si descargas ahí, pues para que la vivienda y los ocupantes, por supuesto, estén salvos de la descarga. ¿Ya? Aquí también vemos que si uno está conduciendo un automóvil o está depositado en un automóvil, si hay la descarga de un rayo, pues se constituye el auto porque su base, ¿no? Su chasis, el capó, etcétera, mayormente son metálicos. Por tanto, aquí adentro otra jaula de Faraday, el rayo pues lo pasa por la parte exterior y bueno, irá a descargarse a tierra, pero adentro es el mejor lugar. Así que si usted está viajando en una tormenta, no se le ocurra bajarse del auto, ¿no? No, no, dentro es la mejor seguridad, ¿ya? Igual estás viajando en avión, hay descargas de nubes o de una nube con otra nube o de la nube al avión o del avión a las nubes, etcétera. Uno ve por las ventanas eso. Pero adentro uno se sienta sin mayor temor, confiado en que va a llegar a su destino. Efectivamente, si no estuviera hecho de metal, de aluminio en el caso de los aviones, en el interior no habría una jaula de Faraday. Más bien está hecho de aluminio, de metal, por tanto, como en este caso, nos podemos ver, pero no sentir nada. Es otra jaula de Faraday. Y el combustible, ¿no? En las alas, lo mismo no siente nada, nada, no llega allí ningún rayo. Entonces, bueno, llega, ¿no? Pero como es metal, entonces se carga un rato, no permite ingresar adentro. Y como en este caso, este avión ha recibido un rayo, se descarga a tierra o se descarga a las nubes y sigue nomás el viaje sin mayor problema. Evidentemente hay un pequeño impacto, ¿no? Más uno escucha el trueno perdón, uno más ve el relámpago que ni siquiera escucha el trueno, así que no pasa nada. Ya un pequeño sacudón, no es más. Entonces, esa propiedad que tienen los conductores es muy bien aprovechado para protección ante todo de la carga eléctrica. Antes de pasar y me olvide, en lugar de mandar a descansar esta gran energía con la ayuda de los pararrayos, más bien lo que ahora se está planeando, investigando es cómo más bien almacenar la carga que se recoge con el pararrayos para que con esa energía almacenada poder alimentar, ¿no es cierto? La iluminación, los requerimientos de las casas. Es otra fuente de energía más que no estamos aprovechando, nos está ocasionando problemas o lo estamos desperdiciando, echando que vaya a descansar a tierra, pero sin embargo es una gran, gran cantidad de energía que se desperdicia por ahí. ¿Ya? Entonces, con esto, si tiene otros comentarios, volveríamos a un ejemplo simple para ver cómo se aplica la ley de Gauss en el caso de los conductores en equilibrio electrostático. ¿Tienen comentarios? ¿Han visto algo parecido o han tenido una vivencia de este tipo de efectos? En los parques, ¿no? Donde hay autos chocadores. Funcionan estos con electricidad de alta tensión. Uno entra, ahí adentro se sube a un auto, niños, jóvenes, para toda edad los autos. Entonces, a pesar de que se ve el chisporroteo, a pesar de que hasta huele a electricidad, pero adentro uno juega, se alegra durante el tiempo de 5 minutos o 2 para los que compran un boleto y sale también feliz, pero después, si se pone a reflexionar, estuvo en un medio donde la electricidad tenía de miles de voltios y ustedes saben que es letal para esas grandes cantidades de voltios. ¿Ya? Es otra jaula, es un gallinero, todo está cubierto con malla metálica, ¿no? Con malla de barda generalmente o algo más menudo. Entonces uno puede
ver cómo realmente tiene efecto la jaula de Faraday. Yo he visto en el caso un efecto contrario más bien. Entra al sótano de un edificio con hormigón armado y no hay señales, ¿no? de celular. ¿Por qué? Porque el fierro de la estructura trabaja como jaula de Faraday, por tanto no deja ingresar pues, ninguna señal aquí adentro, ¿no? A la jaula de Faraday, así que uno pierde comunicación. Igual los ascensores antes eran toda una caja metálica. Ahora le han puesto por lo menos el techo de plástico, vidrio transparente, ¿no? De tal manera que antes, cuando uno entraba a una cabina de ascensor, pues no había ninguna señal también adentro. Es otra jaula de Faraday. ¿Ya? En cambio, ahora por los problemas de aislamiento, le han puesto esa placa que permite alguna salida. No es del todo buena, ¿no? La señal, pero suficiente para, por ejemplo, si hay problemas comunicar, ¿no? Que uno está atrapado en un ascensor. Jóvenes, comentarios más de aplicación de la jaula de Faraday o del efecto de puntas o la carga que tienen, perdón, las propiedades electrostáticas de los conductores cargados. Así que vayan pensando un ejemplito. Por ejemplo, aquí nos dice una esfera de aluminio de 10 centímetros de radio, lleva una carga de 65 nanocoulomb. Calcular el campo eléctrico en inciso A, 3 centímetros del centro, B en la superficie y C a 25 centímetros del centro. Inciso A, como es un conductor, sabemos ya que la carga no ingresa a su interior y el campo es nulo, así que como 3 centímetros es menor que el radio, estamos en el espacio interior, el campo es nulo. Ya, de principio ya lo contestamos. No hay necesidad de calcular. Inciso B. Nos piden cuánto vale el campo en la superficie. En la superficie, en el punto 3. A ver. No tengo. Bueno, ustedes deben, no sé si están. A ver. Fíjense en el punto 3. En la superficie el campo es perpendicular al conductor, pero además su valor es sigma sobre epsilon 0. Y eso es lo que nos están pidiendo exactamente en la superficie. Por tanto, necesitamos conocer sigma. Para conocer sigma, como la esfera es con una curvatura constante, calculamos precisamente sigma. Aquí he calculado que es sigma densidad superficial de carga, toda la carga que tiene los 65 nanocoulomb sobre la superficie externa de una esfera, que es 4pi por su radio al cuadrado. Como nos han dado radio y la carga también, entonces simplemente reemplazamos, aunque todo en unidades internacionales. ¿Ya? Nos resulta 507 nanocoulomb sobre metro cuadrado. Y reemplazo en la relación que determina el campo en la superficie de un conductor, sigma sobre epsilon, y me da este valor. ¿Ya? Inciso C, ¿cuánto vale el campo a una distancia de 25 centímetros? Ese es el espacio exterior. Estamos más allá del radio de la esfera. Y eso es lo que decimos. La distancia es mayor que el radio y aplicamos la ley de Gauss. Tengo la esfera con su carga total, 65 nanocoulomb, únicamente en la superficie. Trazo entonces una cáscara esférica, aquí, de un radio R minúscula.
Entonces, en un punto cualquiera, como ya dijimos, paso por paso, se traza una diferencia de superficie. Allí el campo, en la misma dirección que la línea de campo, y este con negrito, aunque poquito se nota, es el vector unitario normal a ese elemento de superficie. Lo importante es que son paralelos, θ es 0. Aplicamos paso por paso la ley de Gauss, el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, y llegamos a la conclusión de que el campo es KQ sobre L cuadrado, que corresponde a la carga puntual. Entonces, el problema de una esfera es similar, con un resultado igual en realidad, a que la carga estuviera exactamente no en la esfera, sino en el origen en el punto origen de la esfera. ¿Ya? Y reemplazamos valores, la carga total, R también, los 25 centímetros en unidades internacionales, me dan 9.360 newtons sobre corte. Y el comentario que les hacía. Esta esfera para campos exteriores es equivalente a una carga puntual colocada en el centro de la misma. ¿Ya? Así se va aplicando la ley de Gauss, entonces, en los diferentes puntos, tratándose de un material conductor. Jóvenes, con esto yo concluimos la exposición para la ley de Gauss. Jóvenes, sus comentarios sobre la ley de Gauss. Sí, es muy interesante, ¿no? La ley de Gauss. Haríamos bueno, no sé si tienen consulta, con seguridad que sí. Por favor, digan lo que tienen que decir, porque vamos a cerrar este capítulo para ingresar al siguiente. Una consulta, ingeniero. Dígame. Sí, buenas tardes. En el caso, digamos, como el problema que usó anteriormente, si el material fuera un semiconductor, Ya. Los materiales semiconductores, como el carbono, por ejemplo, en el caso de electrostática, ingresa a su interior, se comporta nomás como aislante. El único que tiene ese comportamiento especial es el metal, los conductores. Y obviamente también algunos superconductores, pero no, los semiconductores y aislantes tienen el mismo comportamiento. ok, muchas gracias. Ya. Ahora, imagínense si un avión estuviera hecho de plástico, digamos, ¿no? Que es más liviano que el aluminio. Como el grafito, ¿no? Que es duro. Nosotros no podíamos contar, ¿no? Si por ahí pasamos por una zona donde hay descarga eléctrica, ¿sí? De ahí la importancia de las construcciones, en este caso de naves, barcos, aviones, autos de conductores. Yo tenía un colega, ingeniero agrónomo, le interesó, aunque los ingenieros agrónomos no hacen física 3, creo que hacen una física general, le interesó, pero es propiedades. Y entonces hizo construir su vivienda, su dormitorio en particular, primero en la forma de la pirámide a escala de Keops, creo, ¿no? De pirámides egipcios. Él dijo, no, ¿quién más va a ser tratado como rey si uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, él dijo, yo, no muerto, sino en vida, quiero darme la mejor vida. Entonces, mi vivienda va a ser una pirámide a la escala de Keops. Segundo,
no lo voy a construir de piedra, la pirámide, sino voy a aprovechar esto de la jaula de Faraday. Lo voy a hacer las paredes de calamina, por ejemplo, plana, lo voy a forrar. Y el techo también, en lugar de, bueno, calamina, ¿no? Todo metal. El piso, ¿por qué no? También Entonces su dormitorio, todo forrado de metal. Y en la parte donde está ubicado la tumba de los faraones, a esa misma escala hizo colocar su dormitorio. ¿Ya? Él tenía creencias de que era el lugar de la mayor concentración de energía y otras propiedades cósmicas, ¿no? No sé cómo le habría ido, pero por lo menos él pensaba de que descansaría mejor, tendría una actividad social o familiar o de matrimonio de las mejores, digamos, desde joven hasta una edad avanzada. Esa era la esperanza. No tengo referencia cómo le habrá ido, pero me pareció muy, muy interesante. A veces hay leyes en que a uno se le pega, ¿no? No se apasionan con las leyes. En este caso, con la ley de Gauss, en particular con la ley de, perdón, con la jaula de Faraday. Jóvenes, ¿alguna consulta más? Hola. Todo claro, ingeniero. Ya, entonces con este cuadro cerramos nuestro segundo capítulo que se refiere a la ley de Gauss. A continuación, yo voy a alistar por lo menos la presentación del tercer capítulo que está referido al potencial eléctrico, pero nos vamos a dar una espera de minutos, ¿ya? Como lo hemos estado haciendo en en las demás clases también. ¿Sí? Entonces cerramos de momento nuestra clase. Eléctrico. Hasta aquí no sé si el objetivo, el propósito de los dos capítulos les ha convencido o no, pero es calcular en ambos el campo eléctrico generada por cargas eléctricas, ¿ya? El primero ha sido aplicando la ley de Coulomb. El segundo ha sido aplicando la ley de Gauss. Hay muchos que tienen fobia a los vectores, como es el caso del campo eléctrico, ¿ya? En física uno es muy claro. Por ejemplo, podemos aplicar para resolver problemas de mecánica las leyes de Newton. Pero también algunos problemas, o todas, podemos resolverlo aplicando principio de conservación de la energía. Es decir, que la energía cinética más la energía potencial, su cambio es el trabajo. Ese es el principio de conservación de la energía y lo aplicamos. Es un método escalar. Hay que calcular trabajo, energías, perdón, energía cinética, energía potencial y trabajo. Y con eso nos resolvía. Es un método escalar. Para muchos la segunda opción es mejor que la primera. En realidad no es ni mejor ni peor, no, simplemente es otra opción y como que debe ser correcto nos lleva siempre al mismo resultado, ¿ya? Este capítulo tiene esa misma analogía. Ya no trabaja con vectores, trabaja con escalares. Ese escalar se llama campo potencial eléctrico, no es un vector.
Se suele escribir con B mayúscula. Y hay todavía compañeros que porque se representa el potencial eléctrico con B mayúscula, coincide con la palabra, con el inicio de la palabra vector, entonces lo consideran también vector. Eso es un grueso error. El potencial eléctrico es un escalar. No tiene dirección, solamente tiene una magnitud. ¿Ya? Entonces, esta es una opción diferente a tratar el campo eléctrico, ya no como vector, sino como un campo escalar, llamado también campo de potencial. Evidentemente se puede, al final vamos a transitar de un potencial eléctrico escalar, se puede ir o relacionar con el vector campo eléctrico. O al revés, a partir del campo eléctrico podemos hallar su respectivo potencial eléctrico. O sea, uno transita de un lado para otro, de tal manera, pero si el propósito sigue siendo el mismo, campo eléctrico, pero en este caso a través de un escalar potencial eléctrico. ¿Ya? Por la importancia, entonces, se encara por diferentes medios el cálculo del potencial eléctrico. Esta es otra forma, una tercera forma. Para eso, nos tenemos en el sumario trabajo y energía potencial eléctrico. En el punto 2, potencial eléctrico. Precisamente ahí es donde nos vamos a centrar, ¿no? Vamos a proseguir con diferencia de potenciales y equipotenciales. Hasta aquí hemos hablado de magnitud, descarga, campo, etc. Pero no hemos dicho cómo vamos a medirlo. No hemos hablado del instrumento que vamos a usar para medir esas cantidades. Por primera vez y con gran precisión, vamos a medir la diferencia de potenciales con el voltímetro. Y el voltímetro, dependiendo si es chino o es japonés o es europeo, alemán, sobre todo, nos va a poder medir con más o menos, va a indicar nomás o nos va a medir con mucha precisión. Entonces, hasta el orden de millonésimas de voltios o también megavoltios, millones de voltios, ¿no? Todo eso, entonces, vamos a ver aquí en diferencia de potencial. Vamos a proseguir con el siguiente punto, que se refiere a cálculo de potenciales. Debemos aquí estar seguros cómo calcular los potenciales. Por supuesto, para con eso calcular la diferencia de potenciales también y comparar con lo que vamos a medir con el voltímetro. Y finalmente cerramos relacionando el campo eléctrico y el potencial eléctrico, como dijimos al principio. Volvemos a lo mismo, campo eléctrico, pero en este caso a través del potencial eléctrico. ¿Ya? Bien. Este es el sumario, quizás algo más largo que el resto de los capítulos, pero no es más complejo, más bien para muchos, en mi criterio también. Simplifica bastante, sobre todo el cálculo matemático. ¿Ya? Bien. Comenzamos con el trabajo y energía potencial eléctrico. El trabajo, como siempre, vamos a denotar con W mayúscula, ¿no? Work. ¿Ya? Sea una carga puntual Q1 en reposo en un determinado punto. Y otra carga Q2, pero que se encuentre muy lejos de la primera, de la carga Q1. Infinito, digamos, pero demasiado lejos, muy largo, pero matemáticamente infinito. ¿Ya?
Obviamente la carga 1, estando tan alejada de esta carga, no le va a aplicar ninguna fuerza. El campo no va tan lejos, ¿no es cierto? Ambas partículas van a estar sin interactuar entre sí. ¿Ya? A partir de esa posición inicial alejada en una distancia tan grande, nos vamos a proponer trasladar la segunda carga cerca de la primera. O al revés, si quieren. La primera carga la vamos a llevar cerca de la segunda. No importa, el orden no interesa. ¿Ya? Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar fuerzas, vamos a hacer un trabajo. Ya que se trata de trasladar, va a haber distancias de cosida y por tanto siempre se trata de trabajo. ¿Ya? A eso se llama trabajo efectuado por la fuerza eléctrica o simplemente trabajo eléctrico. Seguimos repasando lo que ya sabíamos de física 1 sobre todo. La fuerza requerida para efectuar el trabajo de traslado debe ser igual o mayor que la fuerza de Coulomb. Si son dos cargas positivas se van a repeler. Entonces la fuerza que vamos a requerir para hacer el traslado tiene que ser igual o mayor que la fuerza repulsiva de Coulomb, ¿no es cierto? Como en el caso del campo gravitacional. Para levantar un cuerpo, por ejemplo, 2 metros de altura, ¿qué hacemos? Aplicamos una fuerza igual, por lo menos, un poquitito más mejor que el peso que tiene esa caja, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos decir. Si aplicamos una fuerza menos que el peso de la caja, no lo vamos a poder levantar. Para hacer el trabajo tiene que ser una fuerza igual o mayor que la fuerza del peso, en este caso la fuerza de Coulomb. Pero solamente el sentido opuesto. Si yo quiero levantar, pues el peso apunta hacia abajo, ¿sí? Entonces debemos aplicar una fuerza así. Ahora dirá, ¿y si quiero bajarlo? Igual. Usted sabe que si lo suelta, la bolsa, la caja se va a romper y para que no se rompa lo va a bajar o cargando o amarrado, ¿no? Con una cuerda. Igual, para que no caiga, igual usted va a aplicar a la cuerda una fuerza para que baje con velocidad constante, poquito a poco, ¿no? ¿Sí? Así que siempre para hacer trabajos tiene que aplicar una fuerza en sentido contrario a las fuerzas que actúan en un medio, en este caso a la fuerza de Coulomb. ¿Ya? Bien. Con esas consideraciones, sea una fuerza F mayúscula, esa fuerza que va a realizar el trabajo contra la fuerza de Coulomb. Lo llamaremos una fuerza externa, si quieren. No es fuerza de Coulomb, es una fuerza de afuera, ¿ya? Externa. Y este esquema resume lo que se ha dicho. Inicialmente está muy lejos esta carga. Entonces, bueno, quiero trasladar hasta que ocupe, es su posición inicial, quiero que ocupe esta posición final, cerquita de la primera carga a una distancia R12. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo aplicar una fuerza, en este caso F mayúscula, que está con verde, para que haga este trabajo de traslado. ¿Ya? Pero conviene analizar qué fuerzas actúan. Y para eso me ubico al cuerpo, a la carga 2, en una posición intermedia, que ya no está tan lejos, sino una posición intermedia, a una distancia R minúscula, y ya está presente allí la fuerza de Coulomb, la fuerza que actúa sobre la carga 2 debido a la carga 1. Pero como la empuja, nunca se va a acercar, entonces le aplicamos una fuerza, como dijimos, una fuerza externa, en contra de la fuerza de Coulomb. Entonces sí vamos a poder trasladar. El trabajo en realidad no va a ser este, sino va a ser esta fuerza. ¿Sí? Entonces calculo ese trabajo. Observen, esta fuerza es igual en tamaño a esta fuerza, en dirección también, pero es de sentido opuesto. Entonces, ¿qué cambia? El signo. Si a este le ponemos más, a este tenemos que poner del mismo valor, pero de signo contrario. Pero además,
La fuerza de Coulomb va cambiando con la distancia que separa a las cargas. Por tanto, no es una fuerza constante, es una fuerza variable. Entonces debo usar el concepto de trabajo para fuerzas variables. El trabajo es la integral de la fuerza por el vector desplazamiento. En este caso se ha simplificado como tiene la misma dirección, f de r simplemente. ¿Ya? El signo menos de lo que dijimos. Esta fuerza debe ser igual a la fuerza de Coulomb, pero con signo negativo. ¿Bien? ¿Sí? Aquí está la magnitud de esta fuerza. Los límites, inicialmente infinito y la distancia final R1, 2. ¿Ya? Aquí en el siguiente paso menos es reemplazado la fuerza de Coulomb en magnitud K, Q sub 1, Q sub 2 y la integral es únicamente de R sobre R cuadrado. Ya que la ley de Coulomb es lo que dice, producto de las cargas por K y sobre R al cuadrado. Las variables dentro de la integral, esta integral es simple, es 1 menos 1 sobre R, sobre R, para el límite superior primero y luego para el límite inferior. 1 sobre infinito va a ser 0, ya ni siquiera lo he colocado, sino solamente para el límite superior, con su signo incluido, de tal manera que menos por menos va a dar más, y da este valor, K, Q sub 1, Q sub 2, y simplemente sobre la distancia que la separa R1, 2. Este es entonces el trabajo que se requiere para aproximar una carga desde muy lejos, cerca de otra carga, a una determinada distancia definida, qué sé yo, 10 centímetros, 1 metro, no importa, cualquier distancia, ¿verdad? ¿Sí? Jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Entonces, aquí concluimos. El trabajo que se ha requerido para trasladar la carga 2 cerca de la carga 1 es igual a K, Q1, Q2 sobre R1, 2. ¿Ya? El resultado sería lo mismo si usted traslada la carga 1 cerca de la carga 2. No habría ninguna diferencia. ¿Ya? ¿Ya? El siguiente problema es, o consiste en, una tercera carga ahora. Quiero llevar, ya que 1 y 2 ya están uno cerca del otro, ¿no? Una tercera carga quiero llevar cerca de 1 y también de 2. Una carga más quiero aproximar. Para eso, obviamente, requerimos un trabajo como el que hemos calculado. El 1 y el 2 lo hemos colocado cerca, su valor ya lo hemos calculado, pero también el 1 tiene que estar cerca del 3, su cálculo será similar, y también el 2 está cerca de la 3, así que va a ser la suma de los trabajos de cada traslado que se haga cerca de la 1, cerca de la 2, etc. ¿Ya? Ya no he detallado los pasos, pero lo importante es que, como ya hemos calculado para 1 y 2, puedo lo mismo hacer entre 1 y 3 y luego entre 2 y 3, los reemplazo los trabajos y simplemente es la suma, K constante, la suma de los productos Q sub I, Q sub J, las dos cargas, sobre la distancia que las separa I, J. ¿Ya? En general. Y nosotros vamos a particularizar en esta suma algebraica. Hay que distinguir, de ninguna manera aparece I igual a J, son 1, 2, 1, 3, 2, 3, son diferentes. Y también hay que tomar en cuenta que las cargas podrían ser algunas positivas, otras negativas. Entonces, en realidad hay que tomar en cuenta los signos. Esta suma es algebraica. Algebraica con I y J diferentes. ¿Ya? Dicho eso, bueno, y con eso el trabajo algunas veces será positivo, algunas otras veces será negativo. Incluso podría ser nulo dependiendo de qué tamaño sean las cargas y de qué signo sea. ¿Ya?
Cuando uno hace un trabajo, por ejemplo, de comprimir el resorte, qué sé yo, 1 centímetro, digamos. Hemos hecho un trabajo, hemos aplicado nuestra fuerza para comprimir, hemos hecho un trabajo. Pero, ¿en qué se ha convertido ese trabajo? Dirán en hacer, deformar, en contraer el resorte. O también en estirar el resorte, no importa. Pero, ¿qué tiene el resorte estirado o el resorte comprimido? El resorte deformado, ¿qué tiene? Tiene una energía potencial elástica. El trabajo que hemos hecho se ha transformado en energía potencial elástica. Igual, en el caso de llevar una caja de un piso a otro piso, de la planta baja, digamos, a la segunda planta, al primer piso, hemos hecho un trabajo, hemos transpirado para hacer ese trabajo. Pero ¿en qué se ha transformado nuestro trabajo? En que ha ido a aumentar la energía potencial gravitacional de la caja. Ahora está ocupando otra posición de mayor altura, de mayor nivel siquiera, ¿cierto? Entonces el trabajo se transforma en energía potencial. En este caso, el trabajo nos ha permitido cambiar la posición de las cargas. A eso se llama energía potencial eléctrica. Se suele simbolizar con U mayúscula sub E, energía potencial eléctrica. Pero por el principio de conservación de la energía, el trabajo y la energía potencial eléctrica deben ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, la energía potencial eléctrica es la energía almacenada en un sistema debido a la posición que ocupan las cargas, es decir, en función de las distancias que las separan. Y no puede ser otro entonces que igual al trabajo. ¿Ya? Entonces la energía potencial elástica y el trabajo tienen exactamente la misma expresión. Por eso razón, pues si usted ya calcula el trabajo, ya no tiene que calcular la energía. O si ya tiene la energía, no tiene por qué calcular el trabajo. Son iguales. ¿Ya? Bien. De la misma manera, es una suma algebraica con i diferente de j. Ejemplificamos en el cálculo de esta energía potencial eléctrica o también el trabajo. A ver, que nos dé campito esto. Dice, ejemplo, 3 cargas puntuales de 4, 7 y menos 7 y 3 microcoulomb, 4 microcoulomb, menos 7 microcoulomb y 3 microcoulomb, se colocan, dice, en los vértices de un triángulo rectángulo de lados 10 y 50 centímetros, 10 centímetros y 50 centímetros. Punto seguido, determinar la energía almacenada en el sistema. O también podría haber dicho cuánto trabajo se efectuó para armar, ¿no es cierto?, para colocar estas cargas, ¿no? Como hay que sumar, conviene enumerar no carga 2, carga 3. Es positiva si la segunda negativa. O se puede al revés, no importa. Lo importante es que uno los coloque y los enumera, ¿no es cierto? Ya está. Ya conozco las distancias que hay para estos lados, pero no conozco la distancia que hay de esta carga curso 2 con carga 3, o debo calcular con Pitágoras. Y aquí es un triángulo rectángulo. Sí, a veces se da toda la información, otras veces hay que completar la información. Entonces hay que hallar, reitero, como primer paso si quieren, sobre el esquema si está hecho y si no hay que hacer el esquema, y sobre el esquema enumerar las cargas y calcular las distancias de separación entre todas las cargas, entre sí. ¿Ya? Entonces con esa información la energía potencial para 3 cargas desarrolladas será lo siguiente. K para la interacción entre 1 y 2, Q sub 1 con Q sub 2, sobre R1, 2, más
Q sub 1 con su siguiente vecina, Q sub 3, sobre R13, la distancia que hay entre 1 y 3, más la interacción que hay entre la carga 2 con la carga 3 y la distancia también que hay entre 2 y 3. No hay más combinaciones que se pueden hacer, suficiente entonces. ¿Ya? Si son 4 va a haber más combinaciones, o 5 cargas, más combinaciones todavía. ¿Ya? Este desarrollo está en forma algebraica, a los que tienen signo menos habrá que colocar. ¿Sí? Entonces, simplemente K reemplazamos por su valor en unidades internacionales. La carga Q sub 1, miren, yo le puse al negativo, menos 7 por 10 a la menos 6. La carga 2, 4 por 10 a la menos 6. Y todo eso sobre la distancia que los separa en unidades internacionales 0,10. Más para el siguiente término, Q sub 1 menos 7 por 10 a la menos 6. La tercera carga 3, mira, a la menos 6 sobre 4 por 10 a la menos 6. Estoy aquí, ¿no? Sobre la distancia que la separa, que es 50 centímetros o 0,5. Finalmente, para estas dos cargas, Q sub 2 vale 4 microcoulomb, está la 3 microcoulomb, la distancia que la separa 0,51 metros. ¿Ya? Corchete y calculamos su valor. Me resultó un valor negativo, menos 2,69 julios. ¿Sí? En general, este tipo de problemas da valores muy pequeños. Algunas veces negativo, otras veces positivo, e incluso cero. No debemos preocupar. Esa es la forma de calcular la energía potencial eléctrica. Ahora sí, el potencial eléctrico. Decía que se simboliza con B mayúscula y si es para un punto sub P o también paréntesis R. Depende, hay que decir en qué punto es este potencial. No vale la pena dejarlo suelto. Enseguida diremos por qué no vale la pena dejarlo suelto. Definimos lo que es potencial eléctrico. Se traslada una carga de prueba. Q sub 2 ahora es Q sub 0, una carga de prueba. Dijimos que es una carga positiva muy pequeñita, ¿no? Frente a la otra carga. Desde muy lejos y colocar cerca de la primera carga en un punto P, a la distancia R. ¿Sí? Como ya hemos hecho ese trabajo, ese cálculo, será pues K, producto de ambas cargas, sobre la distancia que la separa R. ¿Ya? El potencial eléctrico en ese punto, a la distancia R de la primera carga, se define como el trabajo efectuado para trasladar esa carga de prueba cerca de la primera carga, pero por unidad de la carga de prueba. Es decir, trabajo sobre Q sub 0. Como voy a dividir esto sobre Q sub 0, se simplifica y simplemente queda K, la fuente que va a generar ahora el potencial, y sobre la distancia del punto donde estamos calculando el potencial. Por eso, aquí se puede anotar de esa manera, es para la distancia R, que está el punto P, o simplemente B sub P. Cualquiera de ellas permite definir el potencial eléctrico de ese punto, o que hay en ese punto generada por esta carga, y que se halla a esta distancia R. ¿Ya? Esa escalar será positiva si ese potencial positivo, si Q es positiva. R es una magnitud, no cambia. Si Q es negativa, dará un potencial negativo. Su unidad en el sistema internacional corresponde al trabajo julio y a la carga coulomb. A esa unidad se llama voltio.
Y el voltio se simboliza con B mayúscula. Si lo dejo suelto, potencial eléctrico con B simplemente, en algunos casos no vamos a saber si es voltio o es potencial. Por eso el acompañamiento del punto O de R para diferenciar que es potencial y no voltio. Asimismo también se aceptan los prefijos, el kilovoltio, el megavoltio, el gigavoltio y también submúltiplos como el milivoltio, microvoltio, nanovoltio, picovoltio. ¿Ya? Es escalar, como dijimos, por tanto, en cada punto, ¿no? Dependiendo de la carga, su signo solamente depende de la carga, se puede calcular en cualquier punto de este espacio que rodea esta carga, excepto donde está la carga, excepto en este punto. Porque si eres cero, pues este potencial tendría infinito. No podemos calcular. Pero, ¿qué es un punto frente a los infinitos puntos que hay en este espacio? A este espacio, donde cada punto está definido por un potencial, el punto 1 por el potencial B sub 1, el punto 2 por el potencial B sub 2, y así cada punto por un potencial escalar, ¿no? Se llama campo escalar o simplemente campo de potencial. En cambio, en el primer capítulo hemos estudiado campo vectorial, el campo eléctrico. Es un vector, por tanto, ese es un campo vectorial. En cambio, este es un campo escalar. ¿Ya? Serán positivos o negativos, pero no son vectores. Jóvenes, la definición de lo que es el potencial. La diferencia de potenciales, y con eso esta tarde yo creo que ya estamos. La diferencia de potenciales no es más que la comparación de un potencial con su potencial. Lo podemos comparar dividiendo, podemos comparar restando. En este caso, restando. La diferencia potencial de un punto respecto al otro se simboliza con delta B, que es más el potencial final menos el potencial inicial. O B sub 2,1. No importa, es la diferencia potencial. Delta o esta notación es la misma. ¿Ya? ¿Qué se lee potencial de 2 respecto de 1? ¿Cierto? Puede ser positivo, negativo o cero, depende de los valores de cada uno de sus potenciales. Lo más importante es que esta diferencia potencial es que medimos con el voltímetro. Y el voltímetro nos dará si los potenciales son altos, alta tensión, y si es pequeñito los voltios, baja tensión. El voltímetro. Y los símbolos que se utilizan para este campo de voltajes, ¿no? Para alta tensión, este símbolo. Letal. Por eso, con los colores más llamativos se suele colocar en las plantas donde se genera alta tensión o se maneja alta tensión. Pero también se utilizan puntos de referencia. Tierra, por ejemplo. Que cada equipo, hasta nuestra computadora, tiene un cable tierra. Lo que nosotros hemos hecho es romperlo o doblarlo. Sencillamente, no tenemos tierra en la mayoría de las casas. Deberíamos disponer siempre en la tierra. Esta tierra es un potencial de referencia del suelo, precisamente. Un equipo que no está protegido es aquel que no tiene tierra. En cambio, si hay algún corte, entonces cualquier problema ha de ser descargado a tierra y para eso este símbolo siempre debería estar presente en cada equipo eléctrico. ¿Sí? Son dos símbolos que encontramos con mucha frecuencia. El voltímetro. Un tester generalmente viene así, el tester con sus dos cables que terminan en puntas metálicas, que justamente nos permiten hacer contacto con los puntos 1 y 2. ¿Ya? El rojo generalmente es el positivo, ¿no? El segundo punto y el negro el negativo.
se hace contacto. Bueno, aquí la cantidad nos dará positivo o negativo, no hay problema. El test. En este caso es digital, ¿no? En este caso es el analógico o el electromecánico, ¿no? La aguja se va moviendo, no importa cualquiera. Bueno, por la tecnología es mejor, obviamente, ¿no? Es más fácil manejar que este otro. Y simplemente, como en este caso, está midiendo la diferencia potencial que hay entre los bornes de una batería. Si da 12 voltios, no sirve. Ya está, le falta carga o ya está caduco. Tiene que dar nuevo 14 o cuando está en buen estado un 13,5 14 voltios por si acaso. ¿Ya? Y se conecta siempre el voltímetro, si, por ejemplo, cuántos voltios está consumiendo esta resistencia, siempre se conecta en paralelo. Paralelo. ¿Ya? Entonces el voltímetro, toda vez que ven este símbolo, es un voltímetro que está conectado en paralelo para medir cuántos voltios está consumiendo este artefacto, digamos, un foco o cualquier otro elemento que hay en un circuito. ¿Ya? Esto por esta tarde, hasta diferencias potenciales. ¿No? Luego nos tocará la próxima clase, previos de paso del concepto de la diferencia potencial, continuar con equipotenciales. ¿Sí? Y lo más importante, el cálculo de potencial. Jóvenes, ¿cómo andamos? ¿Consultas? Se entendió bien, ingeniero. Ya. Es que Creo que todavía ninguna, ingeniero. no hay todavía ecuaciones, ¿no? Todavía no hay problemas. Ya. Aunque ha habido en el cálculo de la energía, pero como ustedes han visto, el trabajo de energía más de preparación para entender en realidad qué es o qué se entiende por potencial, ¿no? No nos vamos a entender mucho con energía potencial, sino con el potencial mismo, con la diferencia de potencial. Con eso vamos a trabajar. De aquí en adelante en el laboratorio ustedes van a medir diferencia de potenciales para todo. Y de aquí recién se interpreta o se calcula cualquier otro valor en función de lo que nos dé el voltímetro. Vamos a ver que hay otras cantidades también que se miden, como la intensidad de corriente o la resistencia que se miden con estos instrumentos. Jóvenes, por fin de semana hasta que avanzamos, entiendo que la semana siguiente ya se va a normalizar el laboratorio. El ayudante me prometió ya contactarse con ustedes. Y nosotros nos veríamos el próximo miércoles en nuestro horario de clases para completar inicialmente este tema. Yo creo que unas 2 sesiones como de esta tarde van a ser suficientes. Ante todo, atendiendo la resolución de problemas. Con eso de mi parte, desearles que pasen un buen fin de semana, pero no se olviden, para que el trabajo no se acumule, hay que ir preparando los prácticos. ¿Sí? Los prácticos. En la forma en que se ha señalado de los problemas que ustedes libremente escogen de ser guay. Depende, yo no quiero decir pares o impares de tal número a tal número, porque quizás algunos están trabajando con la 7ª edición, otros incluso quizás con la 5ª, otros con la 9ª y otros quizás con ediciones más actuales. Entonces, ustedes vean qué problemas les interesa o qué problemas son accesibles según sus posibilidades. Pero no es tener el práctico, no ese es el objetivo. El objetivo es hacer el práctico. Yo he visto que hay compañeros, no sé, consciente o inconscientemente, hacen un práctico, pero lo hacen con varias copias y les ofrecen nomás para que coloquen su nombre. Y en este caso incluso es mucho más fácil. Las mismas fotos pueden enviar a nombre de otros. Eso es cumplir, digamos, la obligación, pero no es esa la finalidad, ¿no? La finalidad de un práctico es
prepararse para dar un buen examen. Como el examen es por problemas, ¿cómo nos vamos a preparar? Solamente resolviendo más y más problemas. Jóvenes, entonces, hasta el día miércoles. Que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias, ingeniero, igualmente. Igualmente, buen fin de Hasta semana. luego. Ya, que les vaya Luego, bien. ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Buen fin de semana.